Muy buenos días. Voy a iniciar la presentación declarando que los investigadores no tenemos relaciones, actividades financieras y no financieras y conflictos de interés en relación a este trabajo de investigación. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus humano SARS-CoV-2. A nivel mundial se reportan más de 62 millones de casos. En Honduras, el 30 de noviembre del presente año, se han confirmado más de 108,000 casos. Esta patología puede causar desde síntomas leves hasta enfermedad grave en el 10 al 20% de los casos, que se caracteriza por neumonía intersticial y rápido desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aún falta esclarecer las secuelas a largo plazo de COVID-19. Dentro de las complicaciones y secuelas más frecuentes se encuentran desacondicionamiento cardiovascular, desacondicionamiento musculoesquelético, enfermedad pulmonar restrictiva, trastornos afectivos como ser depresión, ansiedad, entre otros. Por lo tanto, estos pacientes ameritan un programa de rehabilitación integral. En vista a lo anterior, el Centro Especializado en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula crea el primer programa de rehabilitación integral, que consiste en un programa estructurado de rehabilitación cardiopulmonar, musculoesquelética y calidad de vida en pacientes post-COVID-19, el cual consta de dos fases: fase 1 intrahospitalaria y fase 2 ambulatoria. Los pacientes admitidos al programa son evaluados por médico especialista en fisiatría y en medicina interna al inicio y al final del programa. Las evaluaciones son análisis de composición corporal mediante bioimpedancia, valoración de disnea según la Medical Research Council, prueba de caminata de 6 minutos, medición de fuerza prensil por dinamometría digital, solicitud de tomografía pulmonar, realización de espirometría por personal capacitado e interpretado por especialistas en neumología y entrevista con el cuestionario de calidad de vida SF36. El programa consiste en 5 estaciones de tratamiento, las cuales son terapia respiratoria, en donde se realizan ejercicios abdominodiafragmáticos, ejercicios de expansibilidad torácica, incorporando miembros superiores, terapia grupal con psicología, que consiste en actividades recreativas, charlas educativas sobre diferentes temas relacionados a la salud para mejorar calidad de vida, terapia ocupacional, con el objetivo de mejorar fuerza muscular en miembros superiores y lograr independencia en actividades de la vida diaria. Ejercicios aeróbicos como ser caminata, bicicleta estacionaria, cicloergómetro de miembros superiores y ejercicios de resistencia en máquinas con bandas elásticas y pesas. Cada estación de tratamiento tiene una duración de 30 minutos. Se realiza 3 días a la semana y el total del tratamiento es según la severidad de las complicaciones y secuelas. Para cuadros moderados es de 4 a 8 semanas, para cuadros severos es de 9 a 12 semanas. Considerando que este es un programa novedoso y el primero en nuestro país, surge el interés de desarrollar la presente investigación con el objetivo de describir la evolución de la función cardiopulmonar, musculoesquelética y calidad de vida de pacientes post-COVID-19 posterior a un programa de rehabilitación realizado en el Centro Especializado de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, San Pedro Sula, mayo-septiembre de 2020, con el propósito de aportar información sobre un programa de rehabilitación integral en pacientes post-COVID-19. Va a continuar mi compañero, el doctor Roger Ortega, con la metodología. El área geográfica de nuestro estudio fue el Centro Especializado de Medicina Física y Rehabilitación del Seguro Social en San Pedro Sula. El tipo de estudio fue descriptivo, longitudinal, retrospectivo. En el diagrama de flujo del proceso de selección de casos, se recibieron un total de 230 pacientes remitidos para las evaluaciones iniciales. Para la clasificación, en cuanto a las complicaciones o secuelas, se clasificaron en muy leves, leves, moderados y severos. Los casos muy leves fueron manejados en casa, con un total de 112. Los casos leves ingresaron al programa por menos de 4 semanas, con un total de 37. Los casos moderados ingresaron al programa de 4 a 8 semanas,
con un total de 53, y los casos severos ingresaron al programa de 9 a 12 semanas, con un total de 28. De los casos moderados se excluyeron 11, ya que 7 no completaron estudios, 3 continúan el programa y 1 no completó el programa, quedando 42 casos. De los casos severos se excluyeron 15, ya que 14 continúan en el programa y 1 no completó el programa, quedando un total de 13 casos. Estos dos sumados nos dan un total de 55 casos, que es la muestra de nuestro estudio. En la técnica de recolección de datos se utilizó un único instrumento que constó de 3 secciones: datos generales, características clínicas y evolución funcional, donde se realizó el registro del inicio y el final de cada una de esas variables. En el plan de análisis se utilizó el paquete estadístico EpiInfo versión 7.2.6, además de Microsoft Excel. En el análisis de información del modo univariado se utilizaron frecuencias y porcentajes. La desviación estándar y el promedio se utilizó en las edades y en las semanas de tratamiento. En el modo bivariado se hizo una relación entre sexo, edad, antecedentes y comorbilidades con la severidad de las complicaciones. Continuando con el plan de análisis, hablaremos de las variables de evolución, las cuales son: daño de estructura de pulmón, que se refiere al ataque pulmonar, la cual fue valorada por la escala British Society of Thoracic Imaging e interpretada por médico especialista en radiología. Ella nos dio los niveles de severidad de esta estructura de pulmón. Los parámetros de la espirometría se refieren al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada y la relación que existe entre ambas. Estos registros se sacaron del espirómetro marca Sibelmet y se interpretaron por médico especialista en neumología, la cual nos brindó los patrones restrictivo, obstructivo y mixto. En el porcentaje de la distancia de espera en la caminata de 6 minutos, se utilizó la fórmula de Gibson, que toma en cuenta la edad y el sexo. En cuanto a la disnea, utilizamos la escala de Medical Research Council. Dicha escala cuenta con varios grados, 5 grados, que van desde la disnea en el máximo esfuerzo hasta la disnea en reposo. En la fuerza prensil utilizamos la dinamometría en la mano dominante mediante el protocolo de Southampton. Esta variable es utilizada con los kilos fuerza y se comparó con tablas en poblaciones latinas. El índice de masa musculoesquelética se extrajo de la fórmula masa musculoesquelética entre la talla al cuadrado. Estos dos datos se extrajeron del análisis de composición corporal por bioimpedancia del equipo SECA 515 y su tallímetro, y también se compararon con tablas de normalidad en población latina. La calidad de vida se extrajo del porcentaje global total del cuestionario de calidad de vida SF36. Estas variables se gradificaron al lenguaje SIF, excepto los parámetros de espirometría, ya que su interpretación necesita del conjunto y no se puede catalogar en SIF. Hablando de la SIF, nos referimos a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, en donde tenemos una escala genérica en donde podemos clasificar con vocablos cualificativos y calificadores en porcentaje cuantitativo. En donde no hay un problema, nosotros colocamos un porcentaje del 0 al 4% y lo catalogamos como SIF 0. Un problema ligero va del 5 al 24% y lo catalogamos como SIF 1. Un problema moderado va del 25 al 49% y lo catalogamos como SIF 2. Un problema grave va del 50 al 95% y lo catalogamos como SIF 3. Y un problema completo va del 96 al 100% y lo catalogamos como SIF 4. Los mayores porcentajes se encuentran en los niveles de SIF 2 y SIF 3. En cuanto a los aspectos éticos, contamos con la aprobación de este estudio de las autoridades del posgrado de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Médicas, UNA. También de las autoridades del Centro Especializado de Medicina Física y Rehabilitación del Seguro Social en San Pedro Sula. Y cada uno de los investigadores llevó el curso de Ética e Investigación del CT Program y de Global Health Network. A continuación, mi compañera, la doctora Paola Ochoa, nos va a hablar de los resultados.
Las características de casos post-COVID-19 posterior a un programa de rehabilitación integral, pudimos observar que el 67.3% de los casos fueron masculinos. El 47.3% de los casos se encontraban en el rango de edad entre 36 y 50 años. El 49.1% de los casos tenía una escolaridad universitaria y el 65.5% de los casos residían en San Pedro Sula. El 32.7% de los casos representaban los trabajadores del área de la salud, donde 8 eran médicos, 6 enfermeras, un fisioterapeuta, un técnico instrumentista, un técnico en laboratorio clínico y un paramédico. La distribución de la frecuencia de los antecedentes se vio que la obesidad representó el 47.3% de los casos, la hipertensión arterial representó el 40.0% de los casos y diabetes mellitus representó el 21.8% de los casos. El 69% de los casos fue manejado su cuadro agudo dentro del hospital y la duración del programa de rehabilitación integral tuvo un promedio de 7.6 semanas con una desviación estándar del 2.5. En este cuadro logramos ver la relación entre las características sexo, edad, antecedentes y comorbilidades con los cuadros con complicaciones moderadas y severas. Vemos que el sexo masculino predominó en ambos cuadros. En complicaciones moderadas representó el 61.9% de los casos y en complicaciones severas representó el 84.6% de los casos. En cuanto al rango de edad, estuvieron entre el 36 y 50 años de edad ambos grupos, donde el 42.8% representó los casos con complicaciones moderadas y el 61.5% representó los casos con complicaciones severas. Todos los antecedentes tuvieron una mayor frecuencia entre los casos con complicaciones o secuelas severas en comparación con los casos con secuelas moderadas, a excepción de obesidad con el 38.4%, artritis reumatoide con el 0% y los casos sin antecedentes con el 23.1%. El 30.9% de los casos con complicaciones moderadas tuvieron una comorbilidad y el 30.7% de los casos con complicaciones severas tuvieron 2 comorbilidades. En este cuadro logramos ver la ganancia funcional de cada uno de los casos por cada variable expresada en ascenso de nivel de categoría CIF. En cuanto a la disnea, podemos observar que el 47.3% ganaron 2 categorías CIF y el 30.9% evidenció mejoría en 3 categorías CIF. En cuanto a la calidad de vida, logramos observar que el 52.7% mejoró en 2 categorías CIF y el 23.6% mejoró en una categoría CIF. También observamos que el 23.6% no tuvo cambio en cuanto a categoría CIF. En el porcentaje de distancia esperada en prueba de caminata de 6 minutos, observamos que el 56.4% mejoró en un nivel CIF y el 32.7% mejoró en 2 categorías nivel CIF. También observamos que el 7.3% no tuvo ganancia en cuanto a categoría CIF. En estructura pulmonar, logramos ver que el 45.4% ganó una categoría CIF y el 9.1% ganó 2 categorías CIF. También observamos que el 43.6% no tuvo ascenso de nivel en categoría CIF. En cuanto al índice de masa musculoesquelética, logramos observar que el 23.6% mejoró una categoría CIF y el 7.3% mejoró 2 categorías CIF. Observamos que el 69.1% no tuvo mejoría en cuanto a categoría CIF. En la fuerza prensil, observamos que el 32.7% mejoró un nivel CIF y el 12.7% mejoró 4 niveles CIF. Observamos también que el 45.4% de los casos no obtuvo mejoría en cuanto a categoría CIF. En esta figura logramos observar la distribución de los casos de acuerdo a patrones pulmonares encontrados por espirometría forzada tanto al inicio como al final del programa. Vemos que de los 55 pacientes, al inicio, 4 presentaban un patrón
pulmonar normal, 8 presentaban un patrón pulmonar restrictivo, 6 presentaban un patrón pulmonar obstructivo y 37 un patrón pulmonar mixto. Al final del programa, 6 de los casos presentaban un patrón normal, 23 de los casos presentaron un patrón pulmonar restrictivo y 44 de los casos presentó un patrón obstructivo y 22 presentó un patrón mixto. Por lo que observamos que al final del programa, 23 de 55 pacientes presentaron un patrón restrictivo, lo cual fue el predominio. En los resúmenes de resultados, podemos decir que 55 casos, que de los 55 casos, 37 eran hombres, que las comorbilidades más frecuentes fueron obesidad en 26 de 55 pacientes, hipertensión arterial en 22 de 55 pacientes y diabetes mellitus en 12 de 55 pacientes. En 25 casos se identificó más de una comorbilidad y 15 casos no tuvo antecedentes personales. La frecuencia de antecedentes personales fue mayor en los casos severos, excepto para obesidad y artritis reumatoide. En cuanto a la disnea, mejoró en 3 niveles CIF en un 30.9% y 2 niveles CIF en un 47.3%. La calidad de vida mejoró 2 niveles CIF en el 52.7% de los casos y en el porcentaje de distancia esperada en la prueba de caminata de 6 minutos mejoró 2 niveles CIF en el 32.7% de los casos y un nivel CIF en el 56.4% de los casos. En la estructura pulmonar mejoró un nivel CIF en el 45.4% de los casos y 2 niveles CIF en el 9.1% de los casos. En cuanto al índice de masa musculoesquelética, mejoró un nivel CIF en el 23.6% de los casos y en la fuerza prensil mejoró un nivel CIF en el 32.7% de los casos. En 43.6% de los casos no mejoró en estructura pulmonar, lo que podría condicionar el 42% de patrón restrictivo que se evidenció al final del programa con la espirometría. Se excluyeron 32.1% de los casos, de estos 13.6% eran casos moderados y 18.5% eran casos severos. Como conclusiones, los pacientes en el programa de rehabilitación integral mejoraron funcionalmente en 1 a 3 categorías CIF y además se logró optimizar su calidad de vida en un periodo de 4 a 12 semanas. Se reflejó que al final del programa de rehabilitación integral, el patrón pulmonar restrictivo continuó presente. Sin embargo, la sensación de disnea y calidad de vida mejoraron notoriamente al final del programa, evidenciando el beneficio de dicho programa. En la función y estructura musculoesquelética, la mejoría alcanzada fue leve, ya que este proceso es más lento y evidencia la necesidad de continuar un entrenamiento musculoesquelético mayor a 12 semanas. Al utilizar la nomenclatura CIF, algunas variables no reflejaron cambio en nivel, ya que las categorías 2 y 3 tienen rangos muy amplios y el cambio en porcentaje no fue suficiente para permitir una mejoría en nivel, aunque sí hubo mejoría. Como recomendaciones, tenemos realizar el seguimiento a largo plazo de los pacientes procurando la mejor recuperación de la función pulmonar, así como de la función musculoesquelética. Brindar continuidad del abordaje psicológico para la recuperación de los trastornos afectivos residuales y sugerimos a las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social la incorporación de médicos especialistas en nutrición y neumología al programa de rehabilitación integral para la atención especializada en dichas áreas. Además, recomendamos la realización de estudios prospectivos y analíticos que permitan obtener datos con mayor nivel de evidencia y fortalecer los programas de rehabilitación post-COVID-19. Agradecemos a cada una de las personas que formaron parte de este proceso y nos apoyaron en el desarrollo del estudio. Muchas gracias por su atención.